Vamos a hablar sobre DAX, cuyo nombre proviene de Data Analysis Expressions y es el lenguaje diseñado para crear objetos y consultar modelos tabulares. Estos modelos se encuentran en Power Pivot, integrado en Excel, SQL Server Analysis Services Tabular y Power BI. DAX es un lenguaje funcional, cuya ejecución fluye como llamadas a funciones que se ejecutan desde dentro hacia afuera. En DAX, todo es una única instrucción que se escribe en una línea, aunque para su mejor comprensión puede ser formateada. DAX no es sensible a mayúsculas y minúsculas. El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y para usuarios de Excel, por lo que incluye todas sus funciones, y al igual que en el caso de Excel, en el caso de las expresiones DAX no existen saltos ni ciclos. Aunque tiene una base común, existen diferencias con el lenguaje Excel, ya que se aplica a modelos tabulares. Quizás una de las más importantes es que en DAX no existe el concepto de celda de Excel, ya que DAX trabaja sobre tablas. Las funciones esperan tablas o columnas. Además, DAX aporta un conjunto de funciones muy valiosas que no existen en Excel, como son las funciones para el tratamiento de inteligencia de tiempo y los iteradores. Tener conocimiento del trabajo con base de datos aporta un beneficio extra, ya que el dominio de modelos de base de datos relacionales, que pudieran ser SQL Server o Access, facilita mucho la comprensión de los modelos tabulares. Estos modelos se basan en tablas y sus relaciones. Las relaciones se crean entre columnas del mismo tipo de datos y las funciones DAX tienen en cuenta las relaciones entre tablas. En todos estos casos actúan como si fuera un modelo relacional. En DAX existen distintos tipos de datos: números, moneda, cadena, fecha, tipo de datos booleano y los blanco o blank y los tipo tabla. Las funciones tienen muy en cuenta los tipos de datos en DAX. DAX es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa que no se pueden mezclar valores de tipos diferentes en la misma columna. Por su parte, el trabajo con operadores es diferente. Los operadores no son fuertemente tipados. Los operadores mandan sobre el tipo de dato. Pongamos un ejemplo. El operador suma intentará sumar siempre, aunque querramos sumar cadenas numéricas que tengan un formato de texto. DAX intenta convertir los datos según sea la necesidad. Por ejemplo, si la columna tiene tipo texto, se puede convertir a fecha sin que sea necesaria una acción adicional. Esto se llama conversión implícita. Si no se puede realizar la conversión automática, DAX cuenta con funciones para realizar la conversión explícita. Cada función DAX tiene requerimientos de tipos de datos, de entrada y de salida. Una función, según sea su tarea, espera recibir una tabla o una columna como parámetro, y la columna ha de ser del tipo de datos adecuado. La mayoría de los operadores DAX provienen de Excel. Los hay de tipo matemáticos, lógicos y de cadena, operadores de conjunto y operadores de negación. Algunos operadores lógicos existen también en DAX, disponibles como funciones. Son los casos de operadores lógicos AND y OR. Por todo esto podemos decir que el lenguaje de expresiones DAX ha sido creado a semejanza de Excel e incluye funciones Excel y otras muchas otras que permite crear y consultar, crear medidas, tablas calculadas que nos permiten enriquecer los modelos tabulares.
Una vez que ha finalizado todo el proceso de creación de consultas, los datos se cargan al modelo tabular. Estamos viendo la ventana del Power BI Desktop en la que se ha cargado un modelo compuesto por 4 tablas. Si expandimos las tablas, podemos ver las columnas. Acá tenemos, por ejemplo, las columnas de la tabla ventas. En el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a utilizar la columna cantidad de esta tabla. Este modelo está bien, pero se puede enriquecer aún más. Para ello se le pueden agregar columnas calculadas, medidas y tablas calculadas. Todo esto a través del DAX. Como habíamos visto anteriormente, el DAX es el lenguaje de modelos tabulares y el Power BI trabaja con una estructura de modelo tabular. Veamos la sintaxis del DAX. Lo vamos a hacer mientras creamos una nueva medida que calcule la suma de todas las cantidades vendidas. Vamos a usar la función sum y la columna cantidad de la tabla ventas. Desde la ficha modelado del Power BI Desktop, en el grupo cálculos vamos a utilizar nueva medida. Se muestra el panel de fórmulas con el nombre medida por defecto, el símbolo igual y el cursor que esperará por la instrucción DAX. En lugar de medida vamos a escribir total cantidad igual. No es necesario dejar espacios, pero DAX nos lo permite. Si nosotros colocamos SU, ya nos va a ir filtrando las funciones que permiten iniciarse esta función con SU, ¿no? Sino las que contienen las letras SU. Fíjense que hay las que inician por SU y las que contienen SU. Podemos ir mostrando, seleccionando alguna de estas funciones y si dejamos el puntero encima y lo pinchamos, nos va a dar el resumen de lo que hace. Las funciones DAX están en inglés y bueno, no se espera que se traduzcan a otros idiomas. Una vez que comenzamos a usar la función sum, nos va dando los parámetros que admite esta función y nos avisa sobre el tipo de datos que está esperando. En este caso, la función sum espera el nombre de una columna y nos va a mostrar una lista de todas las tablas y columnas del modelo. Cada nombre de columna está precedido por el nombre de la tabla. El nombre de la columna adelante tiene el nombre de la tabla. Como queremos sumar la columna cantidad, escribimos CA y la lista de columnas del modelo se van a reducir a aquellas que contengan las letras CA. Hago clic sobre la columna cantidad de la tabla ventas y lo puedo confirmar con este botón o presionando Enter. Voy a cerrar el paréntesis y voy a confirmar. Si yo no escribiera el último paréntesis, el Power BI lo va a agregar automáticamente. Ya hemos confirmado la expresión. Si nosotros hubiéramos cometido el error de aumentar un otro paréntesis, nos va a lanzar un error. Indica de que nos espera esa expresión. Cancelo. Ya tengo la medida total cantidad. Este me suma todas las cantidades que estén presentes en el informe. Y la visibilidad de los datos va a depender directamente sobre los filtros que estén aplicados. El DAX
nos permite, en DAX no existe el concepto de celda. Así que la visibilidad de las filas dependerá de los filtros que se estén aplicando sobre estas. Hemos visto que DAX tiene una sintaxis muy simple. Es un lenguaje funcional al estilo Excel con llamadas a funciones que se pueden anidar. DAX se utiliza con parámetros variables y las expresiones actúan sobre columnas y tablas. En DAX no existe el concepto de celdas. Existen muchos tipos de funciones DAX, algunas heredadas de Excel y otras creadas, otras propias de DAX, que lo convierten en un lenguaje más potente para el tratamiento de datos. Las funciones de Business Intelligence de tiempo o de inteligencia de tiempo y los iteradores son dos buenos ejemplos. En pantalla vemos una medida creada en DAX, la que habíamos creado hace un momento. En esta medida se utiliza la función sum, que admite como parámetro una única columna. En la tabla de ventas podemos ver por su parte que tenemos más columnas. Tenemos cantidad, coste, precio. Digamos que nos han pedido que tomemos como base estas tres columnas y calculemos el porcentaje de beneficio de las ventas. Vamos a hacerlo por pasos. Primero el total de ventas, luego el total de costes y luego el beneficio. Para calcular el total de ventas vamos a crear una nueva medida. Para ello me voy a modelado, nueva medida. Y comenzamos a colocar el nombre que va a ser total ventas. Va a ser igual a la multiplicación de cantidad por precio para cada fila y luego sumados. Si intentamos utilizar la función sum, no nos vale porque nos suma todos los números de una sola columna y admite solo una columna. Así que vamos a usar sum x. Esta nos permite hacer la suma de una expresión evaluada para cada fila y es justamente lo que necesitamos. Esta función es un iterador en DAX. Vemos que espera dos parámetros, una tabla y una expresión. La tabla que espera es la tabla ventas, que es donde están las columnas. Así que escribimos ventas. Colocamos la coma para el separador de argumentos y vamos a colocar la expresión. En este caso, la expresión que queremos colocar es la multiplicación del precio por la cantidad. Ahora escribimos CA, que sería cantidad de la tabla ventas, y multiplicamos por cerramos el paréntesis y ya tenemos la expresión que sería para calcular la suma de la multiplicación fila a fila de cantidad por precio. Lo que hemos hecho es crear una medida con ayuda de la función
sum X, que recorre la tabla fila a fila, y para cada fila calcula la multiplicación de cantidad por precio. Y este resultado por filas se almacena en memoria y cuando sum X termina de recorrer o iterar toda la tabla ventas, entonces suma el resultado obtenido por filas. De la misma forma calculamos total beneficio. Pero en este caso, el total beneficio es igual a sum X de la tabla ventas de la expresión cantidad multiplicada por paréntesis precio menos coste. Cerramos paréntesis y confirmamos. Finalmente vamos a crear una nueva medida que es porcentaje de beneficio. Nos vamos a nueva medida. En este caso vamos a utilizar un símbolo que es porcentaje. Acá voy a decirle porcentaje, beneficio, va a ser igual, divide, la función divide nos permite hacer una operación de división segura, y acá vamos a decir total beneficio, que lo escribí mal, y vamos a dividirlo entre total ventas. Estamos reutilizando las medidas que hemos creado anteriormente. En este caso, la medida tiene asociada la tabla, pero no es necesaria. La podemos quitar o la podemos dejar. No es necesaria, ya que es una medida. En columnas sí es necesario, en medidas no es necesario. Nos vamos a ir a el formato de salida de esta medida. Nos vamos a la ficha modelado, grupo formato. Nos vamos a herramientas de medición y aquí le indicamos el formato porcentaje. Debe quedar sombreado para saber de que este ha sido aceptado. Para ver el resultado de emplear funciones DAX, vamos a escoger desde el panel de visualizaciones un objeto tipo tabla. Escogemos la tabla y vamos a buscar dentro de la tabla productos la primera columna, que es categoría. Ahora vemos en la tabla la columna categoría. Vamos a ampliar un poco esto a través de formato y acá podemos decirle que queremos hacer más grande los valores, la cuadrícula. Entonces acá me interesa hacer más grande los datos que tenemos dentro de la tabla.
Ahora tenemos de forma visible. Vamos a ir agregando las medidas que hemos calculado. Vamos a la tabla. Vamos a ir añadiendo las medidas que hemos calculado. Total ventas, total beneficio y por ciento beneficio. Las tablas en Power BI, si utilizamos el formato original, el que viene nativo, tiene la dificultad de que tiene los números muy pequeños, por lo cual siempre podemos ampliarlo a través de formato o irnos al formato enfoque desde este botón y vamos a ver de forma más ampliada la información. Podemos ver la distribución tanto de las ventas como los beneficios y qué porcentaje de beneficios representan las ventas por categorías. De esta forma, las medidas que hemos creado aplicando funciones DAX nos han servido para obtener el resultado y cumplir con el requisito de negocio que nos habían pedido. Si quiero corregir esto que habíamos creado mal a un inicio, lo puedo hacer desde acá. Puedo decirle acá, clic derecho, cambiar nombre, y aquí corregirlo directamente en el panel de campos. Confirmo y espero de que nos haga el proceso de corrección. Veamos si nos afecta a la aplicación sobre la tabla. En este caso, ya se ha corregido. Entonces, todo lo que estaba afectado por esa mala escritura se va a corregir en cascada. Vamos a hablar sobre los contextos en DAX. En DAX, el resultado que se obtiene al evaluar las expresiones va a depender del contexto en el que se evalúe. Existen dos tipos de contexto: contexto de fila y contexto de filtro. El contexto de fila ocurre en columnas calculadas, donde la expresión se evalúa para cada fila de la tabla y en la ejecución de funciones iteradores como filter o sum x. Estas funciones recorren la tabla, ven el dato almacenado únicamente en cada fila de la tabla, sin ver el resto. Al valor que se guarda en la fila específica se aplica un cálculo o se evalúa su contenido según sea el caso. Por otra parte, algunas funciones DAX ignoran el contexto de fila. Entre ellas está la sum, que utiliza en su lugar el contexto de filtro actual. La función sum no mira a una fila determinada de la tabla. Toma todas las filas de la tabla, todas las filas que están visibles, por tanto utiliza el contexto de filtro. Y todas las filas se suman. Por su parte, el contexto de filtro ocurre a partir del conjunto de filtros que se aplican a un cálculo. Hablamos de filtros visuales a nivel de página o de informe en Power BI. Estos objetos pueden ser ejes, segmentadores, cabeceras de filas y columnas, etc. Hay un tipo especial de filas o columnas numéricas cuya función es definir el orden en el que se deben visualizar determinadas columnas de texto. Por ejemplo, para ordenar las columnas del año, los meses del año, no es válido el orden de texto, sino que es necesario ordenar estos en el orden que aparecen, ¿no?, los meses. Estas columnas especiales como número de mes son parte del contexto de filtro. Otra razón para que aparezca el contexto de filtro es mediante el código DAX.
Los contextos de evaluación coexisten en el tiempo. Alguno puede estar vacío en algún momento, en caso de no aplicarse ningún filtro o de funciones que ignoran el contexto de fila. Cuando está presente el contexto de fila, no se ve más allá de la fila actual en la tabla actual. En DAX existe una función muy especial y muy poderosa que se llama calculate. Esta función requiere un parámetro que es la expresión a evaluar, que por lo general es el nombre de una medida. Este es el único parámetro obligatorio. Es una expresión que trabaja en el contexto de filtro actual. Además de la expresión que se pasa como primer parámetro y que se evalúa con dependencia del contexto de filtro actual, Calculate admite parámetros adicionales de filtro que son opcionales y se pueden agregar todos los que se deseen aplicar. Estos parámetros representan la o las expresiones de filtro que al ser evaluadas modifiquen el contexto de filtro actual. Calculate es una función muy especial porque es la única función DAX que realiza la transición de contextos. Entender los contextos de evaluación en DAX es muy importante para poder entender el resultado que se obtiene tras evaluar una expresión. Vamos a ver cómo podemos comparar las métricas obtenidas por elementos de una misma categoría, por ejemplo, países, para determinar las diferencias o porcentajes de diferencias entre ellos. Para ello voy a volver al informe y voy a crear una nueva página. En este voy a crear una tabla con la columna país de clientes y voy a poner total cantidad en esta. Como habíamos visto anteriormente, para poder aumentar el tamaño de los elementos de la tabla, me voy a la pestaña formato y dependiendo qué quiero aumentar, por ejemplo, de la cuadrícula, los valores, entonces puedo ir aumentando el tamaño. También puede ser que necesite aumentar el encabezado. Entonces lo hacemos de esta manera. Una vez que ya tengo toda la información visible, vamos a hacer la creación de las nuevas medidas. La función más importante en este caso sería la función calculate, que sería la única función DAX capaz de crear el contexto de filtro y a comparar las cantidades vendidas por países contra el que más ha vendido, que en este caso es Estados Unidos. Vamos a ordenarlo de forma descendente y vamos a comparar la venta de Estados Unidos contra el resto de los países. Para ello, como cada fila está siendo evaluada en un contexto de filtro específico, la primera fila devuelve el resultado de evaluar la medida total cantidad para la fila de ventas que está visible, que son las ventas a clientes de Estados Unidos. La segunda fila solo tiene las ventas de la tabla ventas correspondiente a aquellos clientes cuyo país es Australia. Y así para cada uno de los casos. Queremos decir que total cantidad, cuando se evalúa esta expresión, la tabla ventas en realidad no es toda la tabla ventas,
sino es solamente el pedazo de la tabla de ventas que está visible. En DAX no existe nada parecido a una celda a la cual podamos hacer referencia absoluta o relativa, según sea la necesidad, como hacemos en un entorno Excel. Por tanto, tenemos que crear una medida que devuelva el valor de total cantidad específicamente para Estados Unidos. El valor 21.344. Vamos a crear esta nueva que se va a llamar cantidad Estados Unidos, cual deberemos utilizar la función cálculo de filtro. En este caso, el nombre de la medida, como les había dicho, es cantidad Estados Unidos, que va a ser igual a, hacemos uso de la función calculate para cambiar el contexto de fila a un contexto de filtro, en el cual colocaremos la expresión total cantidad, que hacemos referencia a la medida total cantidad, y el contexto de filtro que vamos a colocar va a ser cliente país escogemos acá país igual a, y entre comillas, Estados Unidos. En este caso, la cadena tiene que estar escrita exactamente igual que como está en la tabla. Fíjense que acá si cometemos algún error, este debe estar exactamente igual que en la tabla. Mayúsculas, minúsculas, espacios y todo. Doy confirmar. Se va a completar el paréntesis. Esta medida la he creado en clientes. Si yo la quisiera mover a ventas, lo podemos hacer cambiando la tabla inicial. Acá, la quiero mover a ventas. Lo cambiamos, va a dejar de estar en clientes y va a pasar a estar en ventas. Ahora añadimos esta nueva medida a nuestra tabla del informe y lo que vamos a lograr es que el dato de total cantidad para Estados Unidos se repite para cada fila independientemente del país. Esto no es muy común hacer. Esto simplemente es para propósitos de cálculo. Lo que le hemos dicho a la cantidad Estados Unidos es que con independencia del contexto de filtro que se esté aplicando sobre la columna país, que es lo que decimos acá en la expresión, que devuelve el resultado de Estados Unidos, siempre. O sea, no importa de qué país estemos hablando, siempre nos trae el dato de Estados Unidos. Acá vemos que el contexto de filtro es Australia, la cantidad es 13.345, pero la cantidad de Estados Unidos nos muestra el valor de Estados Unidos, independientemente del contexto de fila para Australia, ¿no? Y así para cada caso. Y siempre coincide. Fíjense que en total igual nos trae el valor de Estados Unidos. Como esto no se usa de esta forma, la vamos a quitar. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo contra esta que habíamos calculado.
Vamos a crear una nueva medida que va a ser diferencia Estados Unidos, que va a ser igual a la cantidad de Estados Unidos menos total cantidad de cada una de las filas. Acá el nombre de la medida va a ser diferencia Estados Unidos, que va a ser igual a cantidad Estados Unidos menos total cantidad de cada fila respectiva según su contexto. Damos confirmar. La tenemos acá y ahora simplemente la agregamos a la tabla. Como vemos, el resultado de la evaluación es diferencia entre ese valor de Estados Unidos, que ya lo teníamos como si fuera una celda específica como valor absoluto en Excel, y restamos a Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es 0. Para Australia nos da 7.999 y cada caso siempre va a ser contra el valor de 21.344. Ahora ya tenemos las ventas de cada país y en otra columna tenemos el cálculo versus las ventas de Estados Unidos. Hemos conseguido entonces comparar las ventas por países con relación a Estados Unidos mediante el uso de una medida adicional que utilizaba la función calculate, que es la función capaz de controlar estos contextos de filtro. Ahora vamos a hablar de las tablas de tiempo. Acá justamente tenemos la tabla fechas. Para ello vamos a irnos a seleccionar la lista de datos y acá tenemos seleccionada la tabla fechas. En esta tabla de fechas o calendario tenemos funciones que nos permiten calcular las tablas de tiempo o calendario en DAX. En DAX tenemos funciones de tiempo que nos permite hacer comparaciones de periodos, y para que estas funcionen de forma correcta necesitamos una columna de tipo fecha con valores únicos y sin saltos. Acá tenemos un modelo de 4 tablas, en la cual una de estas es fechas, ¿sí? En la cual tenemos la columna fecha, que es requerida. Esta tiene que ser de tipo fecha, ¿sí? En este momento estamos viéndola a través de la vista datos, ¿no? de esta tabla fechas. En este caso tenemos desde el 29 de febrero, ¿no? de 2008 hasta alguna fecha, ¿no? No sabemos qué datos contiene esta tabla. Vamos a ir a revisarla, a cómo ha sido creada. Para ello selecciono el origen de la tabla, la parte superior. Si esta fuera una tabla creada en DAX, nos mostraría el código acá entero de la creación de la tabla. En este caso, esta tabla nos proviene del modelo creado en Power Query, ¿no? El modelo de datos creado en Power Query, las consultas. De algún lado hemos extraído esa información. En este caso, no sabemos si la información de esta tabla contiene fechas faltantes, espacios, ¿sí? O
si existieran fechas repetidas. Entonces, para no cometer el error de usar una tabla de este origen, de este tipo, lo que vamos a hacer es eliminar esta tabla del modelo. Le voy a dar clic derecho y la voy a eliminar. Y vamos a crear una nueva tabla de fechas desde el DAX. Le voy a dar que sí. No importa la información que contiene esta porque yo solo requiero una tabla con fechas para poderla relacionar con mi modelo. Entonces la estoy eliminando. Una vez eliminada, le voy a decir nueva tabla. Y acá va el nombre de la tabla. En este caso, yo le voy a decir calendario. Igual a. Tenemos dos funciones que nos permiten la construcción de fechas de calendario. Tenemos calendar y calendar auto. ¿Cuál es la diferencia de usar calendar y calendar auto? Calendar nos pide una fecha inicial y una fecha final. Mientras que calendar auto no requiere parámetros obligatorios, basta con que abra y cierre paréntesis. ¿Qué hace esta función? Me lee todas las fechas que existan dentro de mi modelo, dentro de mis tablas. Busca la más antigua y la más reciente y en base a esos crea mis datos. A priori vamos a utilizar Calendar Auto porque me resulta súper cómodo, ¿sí? No tengo que irme a fijar qué fechas tengo entre todos mis datos de ventas, productos y clientes, ¿no? Entonces la vamos a usar así y vamos a ver que nos va a crear una columna de fechas llamada Date, donde la fecha más antigua sería el 1 de enero del 2005 y si me voy hasta abajo, mi fecha más reciente sería 31 de diciembre del 2008. Una vez creada mi tabla de calendario, me voy a ver cómo quedó mi modelo. Y seguramente que este quedó desconectado. ¿Qué es desconectado? Que tengo, por un lado, mi calendario y por el otro lado tengo el modelo que ya tenía anteriormente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Conectarlo. Y en este caso tenemos que conocer mínimamente un poco de nuestros datos, ¿no? En este caso, la fecha, el date, el campo date, debo relacionarlo con lo que estaba relacionado anteriormente. Vamos a darle un poco de zoom acá. Y con la columna que estaría relacionada sería la única que podría ser posible. Acá también tengo una primera venta, pero no hace sentido. Lo voy a relacionar con fecha orden. Date relaciono con fecha orden. De esta manera, mi calendario quedaría conectado con el resto de mis tablas. ¿Perfecto? Entonces tengo que estar seguro de que está conectado, porque si no se conecta, todo lo que yo trabaje sobre la inteligencia de tiempo no va a aplicar sobre mi modelo de datos. Entonces no tiene sentido. Bueno,
¿Cómo podríamos hacerla en caso de crear el calendario sin utilizar Calendar Auto? Vayamos a verlo. Para eso nos volvemos a la vista de datos. En lugar de la función Calendar Auto, como ya sabemos qué fechas vamos a utilizar, vamos a colocar la función calendar. Abro paréntesis y acá digo date, la función date que me pide un año, un mes y un día, y aquí colocaríamos la fecha inicial que sería 2005, enero, 1, coma, y la fecha final sería date, el año 2008, diciembre 31. Este sería el equivalente a utilizar Calendar Auto, ¿verdad? Que el que habíamos utilizado hace un momento. ¿Cuáles son los pros y contras de utilizar uno u otro? Bueno, con Calendar, colocando nosotros la fecha inicial y la fecha final de nuestro calendario, nosotros controlamos dónde inicia y dónde termina nuestro calendario. Calendar Auto navega en todos mis datos y busca una fecha antigua y una fecha reciente. Si por algún motivo, por ejemplo, vamos a revisar el modelo, si entre todos mis datos yo tuviera una fecha muy antigua que no hace sentido, no sé, la fecha de nacimiento de un cliente, o algo, o alguna fecha errónea quizás, una fecha muy futura, ¿no? Entonces, acá en mis datos, ¿no? En productos, en clientes, tuviera alguna columna con alguna fecha muy antigua o muy reciente, ¿qué haría esto con Calendar Auto? Automáticamente me tomaría como primera fecha esa fecha antigua, ¿no? No sé, quizás el 1 de enero del 2000, ¿no? Pero todo mi conjunto de datos no tiene relación con fechas del 2000, 2001, 2002, ¿no? Entonces yo estaría creando una tabla calendario muy extensa. Fíjense que acá del 2005 al 2008 tengo 1461 registros. Si yo voy aumentando un año más, sería 365 registros más y así, ¿no? En vano yo tendría más cantidad de datos en mi tabla fecha o mi tabla calendario. ¿Eso en qué me afecta? Que cuando luego yo publique mi informe, cuando haga ya todo esto de graficar la información y subirla a mi servidor, estaría subiendo un archivo más grande de lo que yo requiero. Entonces, no es lógico hacerlo. Entonces, tomémonos el tiempito previo. Podemos hacer el calendar auto para saber las fechas iniciales y finales, o la más antigua y la más reciente. Luego, tomar el control con calendar, validando de que realmente no estamos sesgando nuestra información. Porque ahí el otro riesgo de utilizar la función calendar, ¿no? Donde nosotros controlamos esto. Que si yo hubiera puesto acá en vez de 2008, yo colocara 2006, ¿no? Entonces quizás estaría dejando de lado 2 años de información, no solo de calendario, sino como está relacionado con clientes, productos y ventas, tampoco veríamos la información de 2 años que yo podría tener registros de ventas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Saber qué quiero visualizar, de qué es mi informe, ¿no? Entonces, tengo que tener noción y control de eso acá.
Vamos a ver qué son y cómo trabajar con medidas rápidas. Las medidas rápidas son expresiones de cálculo ya integradas en Power BI. Estas medidas rápidas son de gran utilidad en el proceso de aprendizaje de DAX. En este momento estamos viendo una tabla de datos de, Power BI Desktop desde la vista datos. Voy a cambiar a mi vista de informe y acá tengo la medida rápida. Con mucha frecuencia en informes analíticos se requiere comparar los valores obtenidos en distintos periodos de tiempo. DAX incluye diferentes funciones que nos permiten resolver estas situaciones. Vamos a agregar una matriz que vamos a agregarle la fecha y la medida total cantidad. Vamos a agregar acá una matriz. Vamos a agregarle la columna fecha o date y total cantidad. Para que se vea de igual forma que la tabla de arriba, lo que voy a hacer es copiar el formato para no tener que estar perdiendo el tiempo cambiando el formato manualmente de esta otra. Entonces se aplica el tamaño, si me queda bien, lo tomo y si necesito personalizar algo más, lo sigo haciendo. En este caso no me quedaron bien las cabeceras de fila. Entonces busco encabezados de fila y le aumento el tamaño. Si vemos los valores de total cantidad agregados acá y nos vamos por el tercer botón que dice expandir todo un nivel en la jerarquía, al seleccionarlo veremos los datos a nivel de año, trimestre, mes, día, ¿no? Dependiendo qué queremos hacer. Si no queremos ver un nivel en particular, podríamos quitarlo de acá. ¿Sí? Si volvemos al nivel año, agrupamos los datos a nivel año y vamos a comparar las ventas de cada año con el año anterior. Para una visualización de tipo matriz nos muestra el valor filtrado para cada año, respectivamente, ¿no? 2005, este sería su dato de total cantidad. 2006, 2.677 en total cantidad. Si queremos agregar el valor del año anterior a una columna, vamos a tener que crear una nueva medida. Vamos a hacerlo. Le damos nueva medida para poder ver desde 2006 los datos de 2005. Vamos a crear una nueva medida y le vamos a decir año anterior o año pasado, en la cual vamos a utilizar la función calculate que nos permitirá cambiar el contexto. Hemos creado la medida año pasado, calculate de total cantidad, previous year
utilizando como parámetro la fecha del calendario. Esta se nos ha creado por defecto en la tabla calendario y lo que vamos a hacer es moverla a la tabla ventas. Y lo que voy a hacer es añadirla ahora a esta matriz. Buscamos no, sí, acá en año pasado la movemos a ventas. No importa, o sea, no importa dónde quedó, pero para tenerlo ordenado, mejor es tenerlo donde yo tenga el control de las cosas, no dejarlo donde se haya creado por error quizás, ¿no? Entonces por eso simplemente las ordenamos. Esta ahora la agrego a esta matriz y veremos que para el año 2006 el dato de año pasado sería el dato del 2005. De esta manera. Para el 2007 tenemos el dato del 2006, del 2008 el dato del 2007. Para la columna año pasado. Entonces lo que hemos indicado en esta fórmula es muéstrame las cantidades vendidas del año anterior en el que yo esté. Si nosotros bajamos un nivel, aunque parecería ser esto un error y no sea lo que estamos esperando, el dato va a ser correcto. En la jerarquía vamos a ver los datos por trimestre, pero el dato para cada sea cual sea el nivel de vendidas del año anterior. Veamos que nos vamos. De esta manera, vemos para cada trimestre el dato de las ventas del año pasado. Parecería ser un error, pero es lo que estoy pidiendo. Es el total de ventas del año anterior. Este mismo patrón de cálculo se puede aplicar a los niveles trimestre, mes y día. Se aplica tanto al pasado como al futuro. Si queremos ver para el próximo mes, lo hacemos nueva medida. Voy a crear una nueva medida. Va a ser en este caso mes siguiente. Calculate. Le decimos total cantidad. Y en este caso,
la función que sería next month, de date, de calendario. Le damos confirmar. Y este lo podemos agregar a nuestra matriz. En este caso tengo aperturado hasta día. Lo que voy a hacer es subir un poco el nivel para que se nos muestre la información por mes. Podría quitarlo también del gráfico acá directamente. Voy a poner mes siguiente. ¿Y qué tenemos acá? Para julio nos muestra 156, el mes siguiente, que corresponde al dato de agosto. Para agosto nos muestra 146, que es el dato de septiembre. ¿No? Entonces, esto nos serviría para poder hacer análisis o pronósticos, ¿no? Comparaciones, evoluciones. Y es la forma de comparar los valores en el mismo periodo contra algo, ¿no? O sea, contra el año pasado, contra el mes siguiente, contra el mes pasado, ¿no? Vamos a añadir algo que nos va a permitir siempre comparar contra el mismo periodo de tiempo. La función a la cual hacemos referencia es same period last year. Entonces, vamos a crear una nueva medida. Vamos a ponerle el nombre de la medida. En español se podría llamar mismo periodo. Y en inglés se llamaría same period last year. Igual a la forma, la nomenclatura es la misma. Siempre vamos a empezar por calculate. Vamos a colocar, en este caso, total cantidad. Y luego el filtro sería same period last year. Y hacemos referencia al calendario de la columna date. Cierro, calculate y confirmo. Agregamos esta medida a la tabla, a la matriz. ¿Y con qué nos encontramos? Para este caso, sería equivalente al año pasado, pero para los trimestres, tercer trimestre, para el mes de julio, traemos el dato de julio del año pasado. Acá es 146. Nos vamos a julio del año anterior. Vayamos a ver. Julio del año anterior, 146. ¿No? Entonces, vamos trayendo el dato respectivo para ese periodo. Tercer trimestre, sacaríamos 732. Y si nos vamos al tercer trimestre del año anterior, tenemos 732. A eso se refiere, mismo periodo, año pasado.
Esto nos va a servir muchísimo para poder hacer los análisis comparativos en el tiempo, las evoluciones y todo lo que tiene que referirse a inteligencia del tiempo. Podemos ir agregando trimestres, meses, días, ¿no? Y vamos a poder obtener la información con esa granularidad de tiempo. Si nosotros quisiéramos quitar alguno de estos, lo podemos hacer directamente de acá. Quitar el día, quitar el trimestre, si es que no nos interesa, los quitamos. Esto con el propósito de poder analizar información más simple. ¿Qué hemos visto al momento? Hemos podido crear 3 medidas que nos permite jugar con periodos de tiempos, que nos permite comparar estos, ¿no? Contra el actual. Siempre hemos utilizado el calculate como expresión para poder cambiar el contexto, que nos cambia la expresión de filtro, y utilizamos funciones de tiempo que a través del DAX, que accedemos a la columna fecha de la tabla de calendario, sobre la cual siempre estamos cambiando el contexto de filtro actual. Para las 3 medidas, siempre hemos utilizado la fecha. Esta función calculate nos abre un abanico de posibilidades para poder crear informes analíticos en Power BI.